Hola chicos, ¿cómo están? Regreso hoy con un video un poco diferente de lo que suelo hacer. Hasta hoy en mi canal vimos conjugación, vocabulario para principiantes y creo que lo que les falta es acomodar su oído al idioma francés. Entonces decidí hacer video de lectura. Les voy a leer un libro de niños que se llama Gorillo mène l'enquête. Les voy a leer el libro, les voy a enseñar y lo vamos a leer juntos. Antes de empezar, solo un pequeño consejo. Les aconsejo que lo lean solos antes de que yo lo lea. O sea, deberían de poner pausa, intentar leer una oración solitos y luego yo lo leo y ven si lo habían leído bien o no. Bueno, empezamos. El libro se llama Gorillo mène l'enquête. Gorillo investiga. Chapitre 1, capítulo 1. Le gorille Gorillo. El gorilla Gorillo. Cette histoire se passe en Afrique. En histoire, una O y una I pueden escuchar que se pronuncia como si fuera una U y una A. Histoire. Cette histoire se passe en Afrique, dans une grande forêt. Aquí, dans une grande forêt, como que las dos palabras dans une se juntan, dans une porque hay una S y luego sigue un vocal. Dans une grande forêt. Eso significa, esta historia pasa en África, en un gran bosque. C'est là que vit le gorille Gorillo. C'est là que vit le gorille Gorillo. Es allá donde, es allá que vive el gorilla Gorillo. Il n'est pas très grand. Il n'est pas très gros, mais c'est le plus fort. Le plus costaud de tous les gorilles. Aquí pueden darse cuenta que en grand, gros, fort, costaud, no se pronuncia, bueno, y también en otras palabras, no se pronuncia la última letra. Grand no se pronuncia la D, gros no se pronuncia la S, fort no se pronuncia la T, costaud no se pronuncia la D. O sea, es algo que pasa mucho en francés. En la mayoría de las palabras no se pronuncia la última letra. Entonces, il n'est pas très grand, il n'est pas très gros, mais c'est le plus fort, le plus costaud de tous les gorilles. Costaud, digo costaud, o sea, la O, la A y la U, una A y luego una U, se pronuncia como si fuera una U, se pronuncia U. Eso significa, no es muy alto, no es muy gordo, robusto, pero es el más fuerte de todos los gorillas. Entonces, fort y costaud son sinónimos aquí. D'un coup de patte, il pourrait déraciner un tronc d'arbre et le lancer au-dessus de la forêt. Aquí significa d'un coup de patte, eso es con una patada, podría, il pourrait, una A y una I se pronuncia E. Il pourrait déraciner un tronc d'arbre et le lancer au-dessus de la forêt. Entonces, con una patada podría arrancar un tronco de árbol y lanzarlo por encima del bosque. Vraiment qu'il est costaud. Vraiment qu'il est costaud. De verdad que fuerte es. D'un coup de tête, il pourrait assommer 2 éléphants furieux. Vraiment qu'il est costaud. D'un coup de tête, eso significa con un golpe con la cabeza, il pourrait, podría, assommer 2 éléphants furieux. Podría, assommer es dejar inconsciente 2 elefantes furiosos. Otra vez, vraiment qu'il est costaud, entonces dije de verdad que fuerte es, o también podría significar neta es muy fuerte. Luego dice, Gorillo porte une casquette, des lunettes fluorescentes et un nœud papillon fleuri. Jamais personne ne se moque de lui. Ah ça non, personne ne veut le mettre en colère. Aquí, bueno, nœud, aquí una E y una U, también aquí fleuri, una E y una U se dice E. Y aquí significa Gorillo lleva una gorra, lentes fluorescentes y un moño, un nœud papillon es un moño, florido.
Jamais personne ne se moque de lui. Otra vez la A y la I se pronuncia E. Jamais personne ne se moque de lui significa personne es nadie. Nadie se burla de él nunca. Nunca, jamais. Ah, ça non. Eso no. Personne ne veut, ou la E ou la U, la E y la U se pronuncia E. Personne ne veut le mettre en colère. Nadie lo quiere hacer enojar. Bueno, vamos a parar aquí. Espero que les gustó el video, que les ayudó un poco a entender cómo se pronuncian las cosas en francés. Y entonces no duden en dejarme un comentario para decirme lo que opinaron, si les ayuda o no, cómo podría mejorar eso, la lectura. Y no duden de dejarme también un like y suscríbanse, chicos. Adiós, hasta luego.